¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Qué gusto poderlo acompañar, qué gusto que usted esté del otro lado y que nos haga el favor de su atención. Y bueno, fíjense que tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la ateroesclerosis. ¿Usted sabe a qué nos estamos refiriendo? Sí, quédese con nosotros. Y si no, esta hora la vamos a dedicar a este tema. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. ¿Alguna vez has pensado en lo vitales que son tus arterias? Son las autopistas que transportan la sangre y el oxígeno a cada rincón de tu cuerpo. Pero a veces estas autopistas se endurecen y se estrechan, una condición conocida como ateroesclerosis. A medida que pasa el tiempo, depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias, conocidas como placa, se acumulan en las paredes internas de las arterias. Esta acumulación no solo las hace más rígidas, sino que también reduce el espacio para el flujo sanguíneo, como un atasco de tráfico en hora pico. Los síntomas de la ateroesclerosis no son siempre evidentes al principio. A menudo aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Puedes sentir dolor en el pecho, lo que se llama angina de pecho, o dolor en las piernas al caminar. En casos más severos, puede causar un ataque cardíaco. El tratamiento para la ateroesclerosis se enfoca en prevenir que empeore. Los cambios en el estilo de vida son la primera línea de defensa. Una dieta saludable, ejercicio regular y dejar de fumar son cruciales. Tu médico también puede recetar medicamentos para reducir el colesterol y la presión arterial. En algunos casos pueden ser necesarios procedimientos quirúrgicos como la angioplastia o la cirugía de bypass. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Gracias por la información. Ya nos vamos formando una idea acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero le presento al médico que nos acompaña esta mañana, el doctor Miguel Ángel García Martínez. Esta es su casa y a nosotros nos encanta que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación aquí, a la orden. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque este tema vamos a conocerlo a fondo. Ya vimos un adelanto en la cápsula, pero exactamente qué es la ateroesclerosis y en qué se va a diferenciar de la arteriosclerosis. Una de las labores muy importantes de los médicos es que tenemos que dar en una manera accesible los problemas al paciente para que le queden bien claros. En este caso, ateroesclerosis es una palabra que deriva del griego. Atero significa como pliegue y esclerosis significa endurecimiento. Entonces, si lo tradujéramos literal, sería un endurecimiento de la parte interna de las arterias. No hay ateroesclerosis en las venas. Cuando hablamos de ateroesclerosis nos dedicamos exclusivamente a definir las arterias. Y ese es un procedimiento degenerativo que se va dando desde los 20, 30 años de edad y que aquí influye muchísimo los hábitos de vida nuevamente. Como decía la cápsula, la ingesta de frutas, verduras, legumbres y control de las carnes rojas, porque esto es lo que precisamente va ocasionando que se alteren los lípidos, los distintos tipos de colesterol, triglicéridos, y que son los que van formando la placa del llamado ateroma. Todo lo que diga oma significa tumor, y ateros, pues es de nuevo el problema del endurecimiento de las arterias. Entonces, estas placas se van acumulando en todas las arterias de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre, y eso es lo que va ocasionando algún trastorno de circulación. Los órganos blancos más afectados son el corazón, cerebro y pueden ser riñones o tubo digestivo a nivel intestinos. Oiga, doctor, bueno, ya que vamos a hablar acerca de las arterias, ¿qué le parece si nos vamos un poquito para atrás y entonces nos explica qué son las arterias, cuál es su función y qué son las venas y cuál es su función? Ok. Las arterias son vasos de presión. El tipo de constitución que tiene son 3 capas y está la capa más externa a la circulación se le llama endotelio y la capa más interna se le llama íntima. Ahí es donde se empieza a degenerar el depósito de todas estas sustancias que a la larga van a ocasionar la oclusión o la disminución del flujo sanguíneo en la arteria. Como la arteria lleva sangre oxigenada, es el órgano a donde llegue esta arteria semitapada o tapada, donde va a sufrir el problema el paciente.
Las venas son vasos que se le llama de capacitancia, son vasos sanguíneos que lo que llevan es volumen, pero no llevan presión. Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en el corazón sale la aorta, que es la arteria más poderosa que existe en el cuerpo, y de ahí se va bifurcando y van dando ramas. Entonces, desde el corazón puede haber ya aterosclerosis que se vaya depositando tanto dentro del corazón como de las mismas arterias. Cuando se hacen los cateterismos, por un caso de un infarto, pues precisamente lo que se hace es que a través de la femoral o de la arteria radial se llega al corazón y se llega a la arteria coronaria que esté tapada. Entonces, aquí pueden ser 1, 2 o 3 vasos los afectados. Cuando es el tronco, va a afectar las 3 arterias coronarias. Entonces, es muy importante que esto se empiece a gestar entre los 20 y 30 años de edad. Y por eso es que a los 40, 50, 60, desgraciadamente la gente ahora ya más joven está teniendo infartos, porque no ha cuidado la dieta, cae en el sedentarismo, cae en el tabaquismo, falta de ejercicio, y todo esto conlleva a una aterosclerosis más rápida. Sí, claro, y entonces, bueno, pues con este ritmo de vida, con el consumo de sustancias, etcétera, la combinación con el alcohol y esto, bueno, pues no da un buen resultado. Ahora, ¿por qué vamos a considerar esta una enfermedad silenciosa? Porque desgraciadamente hasta que se tapa la arteria es cuando va a dar datos. Y la mayoría de las veces los datos de alarma, la mayoría de la gente no los toma en cuenta. Puede empezar con calambres, si esto es a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Puede empezar con datos de dolor en el pecho, que puede transformarse en lo que se llama angina de pecho o angor pectoris, de la cual ahí está la estable y la inestable. Y de aquí llevar a un infarto. Entonces, todo esto se puede prevenir porque el cuerpo siempre envía mensajes. Sí. Lo que pasa es que uno conscientemente no los toma en cuenta, ¿no? Oiga, doctor, ya hablábamos de la edad y mencionaba que puede darse a todas las edades, pero pudiéramos pensar que solo a los adultos mayores les da esto. Actualmente, ¿a qué edad puede comenzar a desarrollarse este padecimiento? Actualmente en los países desarrollados y más en los subdesarrollados, lo estamos viendo desde los 40, 50 años en adelante. Antes uno pensaría que sería de la tercera edad, de los 65 en adelante, ¿no? Ahora hemos visto gente infartada a los 30 años. Y aquí uno de los factores que más genera este tipo de problemas, pues es el estrés. Estrés, ansiedad, todas estos, pues lo que se va sintiendo, lo que las personas van teniendo, y con toda esta presión que hay de diferentes situaciones, se van desatando este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a nuestro país, en cuanto a México, en cuanto al mundo, ¿tenemos alguna estadística? Tenemos estadísticas en nuestro país, pero comparándolas a nivel internacional, mundial, ya la trombosis, como ya le hemos comentado en otras ocasiones, es la causa prácticamente el número de muerte por problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Lo que la gente le llama un accidente cerebrovascular es una oclusión. Se tapa la arteria cerebral y esto ocasiona un infarto. Lo mismo sucede a nivel de coronarias y puede pasar a nivel de la circulación mesentérica, que es a nivel de donde se da la circulación para los intestinos. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo que predisponen a la aterosclerosis? Hay un factor genético importante porque aquí nosotros somos el producto del 50% paterno y 50% materno en nuestra herencia, y si hay antecedentes de gente que tuvo, por ejemplo, infarto cardíaco a edades tempranas, tenemos esa predisposición a tenerlo porque es una predisposición genética. Y además lo que ya hemos comentado, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, la falta de un buen nivel de sueño, y pues todo lo que ocasiona el tipo de vida que estamos llevando actualmente, ¿no? Y sobre todo una dieta inadecuada. Bien, ahora, ¿qué pasa con el colesterol, doctor? A ver, de repente es un invitado que decimos es el colesterol bueno, tenemos colesterol malo. ¿Qué pasa? El colesterol alto siempre va a provocar aterosclerosis. De hecho, por laboratorio se puede hacer la determinación de lo que se llama el índice aterogénico. Se hace un cálculo entre los triglicéridos, que es otro tipo de almacenamiento de grasa, y los distintos tipos de colesterol. Como habíamos comentado, está el HDL, que quiere decir High Density Lipoprotein, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son las que protegen, es el colesterol bueno, y los dos malos, que son el LDL, que es Low Density, y el Very Low Density, que son como aceite y manteca.
El súper, ajá. Y esos son los que De se baja van densidad. acumulando Ajá. y que si están en niveles altos predisponen a una presentación más rápida de aterosclerosis y a que se tape la circulación en alguna de estas áreas de circulación arterial. Bien, ahora, ¿qué pasa con la hipertensión arterial? ¿También está directamente relacionada con esta enfermedad? Por supuesto, la diabetes y la hipertensión, que son de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes en nuestro medio y en todo el mundo, predisponen a que se vaya degenerando la pared de los vasos por dentro. Al haber un aumento de la presión, evidentemente se van depositando más rápidamente estas sustancias, que son el colesterol malo, que le llamamos, las células espumosas, que son células que están dentro de la pared de las arterias y que son macrófagos en realidad. Son células que se encargan de comer todos esos desechos, pero se van quedando acumuladas junto con el calcio y que van ocasionando la formación del ateroma. Oiga, doctor, hemos dicho que el alcohol y el tabaquismo no es una buena combinación, pero ¿qué pasa específicamente con el tabaco? ¿Qué es lo que va provocando en el organismo para tener esta afectación y que tenga relación y detonar más fuerte el desarrollo de la aterosclerosis? Está demostrado que el tabaco contiene gran cantidad de sustancias radioactivas que, además de predisponer al cáncer, nos dan una muy mala oxigenación en nuestro cuerpo. Entonces, es como si estuviéramos ingresando dióxido de carbono, que es lo que debemos de exhalar en cada respiración. Ingresamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Al estar fumando, lo que ingresamos es más dióxido de carbono a nuestra circulación. Y eso es lo que predispone a que las arterias hagan un espasmo. Y entonces, esto ocasiona que a nivel coronario, a nivel cerebral o en alguna otra zona, empieza a predisponer también a un infarto. Pues son datos que tenemos que ir anotando, que tenemos que estar muy pendientes porque esto se puede prevenir y tenemos que tener una mejor calidad de vida. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos con más aquí en Salud para Todos. Recuerde que si quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Volvemos. En México, la arterioesclerosis y sus padecimientos relacionados, como las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte desde hace más de 20 años. En 2022, se registraron más de 105,000 muertes por enfermedades del corazón que en gran medida están vinculadas a la arteriosclerosis. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos con el doctor Miguel Ángel García Martínez. Estamos hablando acerca de aterosclerosis. Y bueno, doctor, antes de irnos a la pausa estábamos hablando acerca del tabaquismo y lo que generaba en el organismo. Pero ahora, ¿qué pasa con el sedentarismo y la obesidad? ¿También aumentan mucho este riesgo? Sí, por supuesto. El sedentarismo es uno de los males de la era moderna, porque con las computadoras y el tipo de trabajo administrativo, secretarial en todos los lugares, ocasiona que la persona se mueva menos. Entonces, esto ocasiona aumento de peso, pues la gente generalmente sigue ingiriendo la misma cantidad de calorías que antes quemaba de alguna manera con la actividad y ahora ya no lo hace, porque está todo el tiempo sentado. Y la gente va cayendo en la falta del esfuerzo. La gente ya no quiere hacer ejercicio. Hay mucha gente que dice, me da flojera ir al gimnasio después del trabajo, por ejemplo, ¿no? Aunque el ejercicio se puede hacer a cualquier hora. No hay realmente una hora que sea la mejor. Hay gente que prefiere hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso ya depende de cada quien. Pero es muy importante hacer énfasis en que el movimiento y el ejercicio físico es vital. Y segundo, la obesidad, pues es parte del problema que nos lleva también a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente actualmente. Afortunadamente ya hay un medicamento novedoso que acaba de ser lanzado, ya lo tenemos en México y en Puebla, que está prometiendo ser la novedad para controlar el sobrepeso y la obesidad. Sí, no es comercial, pero es la tirzepatida, que es muy buen medicamento. Es una inyección semanal
Y esto logra el control de pacientes diabéticos descontrolados, que para evitar ceguera, para evitar daño renal, todas las complicaciones de la diabetes, y se puede usar inclusive para bajar de peso sin que se alteren los niveles de azúcar. Uy, bueno, pues hay que tomar en cuenta esto, pero siempre bajo la vigilancia y sobre todo recomendado con la guía de un doctor, con alguien profesional, un especialista. Ahora, doctor, ¿qué síntomas tempranos pueden alertarnos sobre la aterosclerosis? Usualmente los síntomas que presenta la persona que ya está teniendo problemas de aterosclerosis generalmente no son tan importantes, por eso la gente no acude al médico a checarse. Y sobre todo que fuera del índice aterogénico que se puede hacer por pruebas de laboratorio en sangre periférica, a veces ya cuando se hace alguna medición es, por ejemplo, una angiotomografía de coronarias, en donde se valora la calcificación del árbol coronario y de las arterias que derivan de la aorta. Aquí se hace una clasificación con base en la cantidad de calcio, que va a indicar qué cantidad de ateromas ya tiene la persona, y el riesgo que tiene de una oclusión coronaria y obviamente de un infarto, ¿no? Esto también se puede hacer a nivel cerebral y eso se llama angiotomografía. Angio de vasos sanguíneos y tomografía el tipo de estudio radiológico que se hace. Oiga, doctor, ¿cómo vamos a diagnosticar la aterosclerosis? De esta manera, en forma indirecta, hay algunos estudios que nos pueden hablar en forma indirecta cuando es de miembros inferiores, se puede hacer un ultrasonido Doppler, el cual nos mide el flujo sanguíneo venoso y arterial y vemos si hay una disminución del calibre, si hay una disminución del flujo sanguíneo y que esto nos puede llevar ya a presentar algún problema de trombosis arterial, en este caso que hablamos de aterosclerosis. Y a nivel de corazón o cerebro, con la angiotomografía. Oiga, doctor, ¿las pruebas de sangre sirven para identificar esto? Sirven desde el punto de vista de valorar el riesgo predictivo, o sea, predecir qué persona está predispuesta a desarrollar un infarto. Se miden los niveles de colesterol, los distintos tipos de colesterol y los triglicéridos, y con esto se ve en el perfil coronario si hay algún riesgo de, por ejemplo, que ya tengan hígado graso, que ya hemos comentado el problema del hígado graso, y que eso también ocurre a nivel de corazón. Hay veces que cuando se descubre el corazón, alrededor en el pericardio, que es la capa que rodea el corazón, está llena de grasa, y obviamente eso también va a estar en forma interna en las arterias. Ahora que hablamos del corazón, que es el órgano que está bombeando la sangre todo el tiempo, ¿qué relación existe entre la aterosclerosis y los infartos? Es relación directa. O sea, precisamente el proceso degenerativo de la aterosclerosis es lo que va a ocasionar que las arterias coronarias se tapen. Y como comentábamos, hay un tronco y hay las arterias coronarias que descienden y cuando se tapa el tronco, obviamente las tres coronarias van a estar afectadas. O puede que se afecte uno o dos de los tres vasos sanguíneos coronarios. Entonces, esto es algo que mucho tiempo antes va a dar datos. Va a empezar a sentir la persona fatiga, dolor en el pecho, entumecimiento, calambres, ansiedad, sensación de angustia. Y estos pueden ser transitorios, pero le están anunciando que puede venir un ataque cardíaco. Entonces, es muy importante que busque la atención médica especializada para evitar complicaciones. Sí, siempre que hay que estar atentos. Como decía el doctor, el cuerpo lanza mensajes que nosotros pues vamos pasando de largo y entonces tenemos prisa y es que voy a hacer esto y necesito el otro y me fijo en aquello, pero lo que estamos sintiendo y percibiendo puede tener un mensaje muy profundo. Sí, por supuesto. Hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Ahora, doctor, ¿puede este padecimiento causar embolias o accidentes cardiovasculares como los que mencionaba hace un momento? Cuando precisamente se forma un coágulo, entonces en el caso de la aterosclerosis, usualmente lo que hace es que tapa la circulación arterial. Pudiera ser el caso que si la persona es hipertensa, entonces se desprenda un pedazo de ateroma y entonces viaje. Y como va por la vía arterial, es mucho más rápido que llegue a órganos blancos muy delicados, como corazón, pulmón o cerebro. Ajá. Entonces sí, definitivamente puede ser un paso previo a un accidente cerebrovascular. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las arterias de las piernas se ven afectadas por la aterosclerosis? Empiezan a tener lo que se llama claudicación intermitente. Hay un medicamento muy bueno también, el cilostazol, que nos ayuda a mejorar la circulación. Tradicionalmente hemos usado la diosmina, esperidina,
desde hace mucho tiempo, pero el efecto es muy relativo y llega a un tope, ya llega a un límite en el que ya no hay mayor efectividad. Entonces aquí, además de ayudarnos con el ejercicio, hay que tomar en este caso medicamentos y en algunos casos hay que usar inclusive antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Eso ya depende del angiólogo, el cardiólogo, el internista o el que valore el caso del paciente para determinar qué tipo de medicamento es el que requiere. Oiga, doctor, ¿qué pasa con los trombos que hay en las piernas? ¿Por qué, deben de atenderse para que no viajen, como mencionaba? A una amiga, tenía un trombo en la pierna y le pusieron una especie de malla. Aquí algo así es como que lo que entendí. Esto, si viaja, lo puede detener, estos se pueden deshacer. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos comentado que a nivel de piernas lo que va a ocurrir es la trombosis venosa profunda. Y es un mecanismo un poco diferente a la arteriosclerosis. Pero aquí lo que se forma es un coágulo a nivel de venas y se desprende y va a viajar a pulmón o a otro órgano. Entonces aquí se usa lo que se llama un paraguas, que en la vena está el paraguas para evitar que los coágulos sigan circulando y ya no lleguen hacia pulmón o corazón o cerebro. Oiga, doctor, pero y si se concentran ahí, ¿estos se van a deshacer o ahí van a permanecer? Una vez formado un coágulo, solamente hay sustancias líticas como la streptokinasa, el lactilice, hay muchas sustancias que podemos utilizar, pero tienen que ser usadas con mucha precaución y a nivel hospitalario porque hay el riesgo de ocasionar hemorragia en otras áreas. Entonces aquí, por eso tenemos que ser preventivos y tomar ácido acetil salicílico o algún otro antiagregante plaquetario como el clopidogrel, que es muy utilizado por los angiólogos y los cardiólogos. Yo me acuerdo que esa medicina, el clopidogrel, me lo recetaron cuando el COVID. Claro, porque como comentábamos, la causa final de muerte de los pacientes con COVID era trombosis. Se llenaba de coágulos el pulmón porque se predisponía por la coagulación intravascular diseminada que el virus del COVID predisponía a esta eventualidad. Uy, no, bueno. Qué bueno que me la tomé porque yo tuve trombosis cerebral, imagínese, doc. A ver, dice, preguntas del público. Gracias por escribirnos. Dice, desde hace 3 días siento un chorreo de sangre en la pierna. Hice ejercicio intenso de pierna y espero que solo sea un desgarre. 109/10 con 69 pulsaciones. Es peligroso, tengo 63 años. Es muy importante que se cheque porque esos son los datos que pueden empezar a hablar de lo que llamábamos la claudicación intermitente. Ajá. Empieza a haber paro de la circulación y después se abre la circulación y eso es lo que puede traducir las molestias que dice que tiene, que se siente como que deja de pasar y luego como si chorreara líquido. Entonces aquí es muy importante que la vea el especialista. El especialista y además, yo creo que si tiene 63 años seguramente tiene mucha condición para hacer ese tipo de ejercicios, pero hay que ir, más moderado, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que siempre tiene que hacerse bajo supervisión. Hay gente que no tiene buena condición física y de pronto quiere empezar a hacer una cantidad de ejercicio extenuante y puede llegar a tener complicaciones. Ha pasado con pacientes que les ponen la prueba de esfuerzo y ahí se infartan. Sí. Entonces es muy importante que esto lo valore el especialista, y es el cardiólogo, el internista, el angiólogo o el hematólogo. O el hematólogo, por supuesto. Doctor, vamos a hacer, amigos, una pequeña pausa, es breve. Seguimos recibiendo sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp, vía Facebook. Y también les recuerdo que visiten nuestro canal de YouTube, Salud para Todos. Ahí está todo el contenido muy interesante para todos ustedes. Volvemos. La prevalencia de la arteriosclerosis en la población mexicana se ve impulsada por factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo, condiciones que tienen altas tasas en el país. El 7.8% de la población general mayor de 40 años padece aterosclerosis.
La arteriosclerosis, esa silenciosa enfermedad de las arterias, está llena de mitos que pueden ponernos en riesgo. Es hora de separar la ficción de la realidad. La arteriosclerosis solo afecta a personas mayores. Falso. Hecho. La acumulación de placa puede empezar en la infancia y progresar lentamente. Si bien los síntomas aparecen más tarde, los hábitos de vida desde una edad temprana influyen enormemente. Nunca es demasiado pronto para empezar a cuidarte. Si no tengo síntomas, no tengo arteriosclerosis. Un mito muy peligroso. Hecho, la arteriosclerosis es una enfermedad silenciosa. Los síntomas, como el dolor en el pecho o en las piernas, suelen manifestarse cuando la enfermedad ya está avanzada. Un chequeo médico regular, especialmente si tienes factores de riesgo, es vital para una detección temprana. Solo las personas con sobrepeso desarrollan arteriosclerosis. Otro error común. Hecho, aunque la obesidad es un factor de riesgo importante, la genética, el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión también contribuyen. Incluso una persona delgada puede tener altos niveles de colesterol y un riesgo elevado. La clave es la prevención y la acción temprana. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchas gracias por esta información. Seguimos hablando de aterosclerosis con el doctor Miguel Ángel García Martínez. Doctor, ya escuchábamos en la cápsula, hablábamos de la obesidad, pero también personas delgadas pueden padecer esto, ¿verdad? Sí, claro. Aquí hay lo que se llama la hiperlipidemia de origen genético, que es un aumento de las grasas a pesar de que la persona no esté pasada de peso. Entonces, por eso es importante checarse y para eso son los chequeos preventivos, ¿no? Justamente eso decíamos ahí en la información. Ahora, doctor, ¿la aterosclerosis puede derivar en insuficiencia renal? Sí, por supuesto. También. Va tapando la circulación arterial de los riñones y esto lo vemos muy frecuentemente, que es una de las complicaciones de la diabetes, que aparte de que va dañando la circulación arterial, va degenerando la glomerulosclerosis diabética, que se le llama. Se va haciendo duras las unidades funcionales del riñón, que es la nefrona. Y el glomérulo es el que realiza todas las funciones de filtración y eliminación de tóxicos. Entonces, es una de las complicaciones más frecuentes. Y también hay gente que no es diabética, pero que tiene obesidad o que tiene hiperlipidemia, o sea, aumento de las grasas, va a dañar el riñón también. Bien, preguntas del público. Gracias por participar con nosotros, doctor. De esta enfermedad se sabe, de esta enfermedad se sale, es decir, ¿se puede quitar o ya se vive con ello? No, no es curable, es previsible desde el punto de vista de evitar que haya complicaciones, porque una vez que se inicia el proceso de la aterosclerosis ya es irreversible. Bien, de un tiempo para acá he notado que mis tobillos se hinchan mucho. La planta del pie se siente como piedra y siempre tengo los pies fríos. ¿A qué se deberá? Muchos saludos desde La Libertad. Gracias a toda la gente de La Libertad. Aquí puede ser una problemática mixta de circulación venosa y circulación arterial. Si hay problema de circulación venosa, entonces va a haber lo que conocemos como varices o insuficiencia venosa, que eso va a ocasionar el edema, o sea, la hinchazón de las piernas. Y los trastornos de calambres, hormigueos, se llaman parestesias. Y eso puede ser por trastorno circulatorio arterial. Entonces se pueden combinar ambos y entonces dar este tipo de problemática. Vale la pena que se cheque. Bien. Hola Gaby, mi pregunta, nosotros estamos siempre de pie y con el calor del comal, ¿esto puede afectar mis venas? ¿Qué podría hacer? Saludos, gracias por llamar. Para la gente que está muchas horas de pie, y esto lo vemos con los cirujanos, por ejemplo, que pasan mucho tiempo en quirófano y a veces son 6 u 8 horas de cirugía. Claro. Entonces, se recomienda en promedio cada hora, para las personas que trabajan de pie, caminar. Eso es importante. Es como cuando estás haciendo una fila en el banco, en el cine, en algún lugar, no conviene estar tanto tiempo parado porque se estanca la circulación. Entonces, hay que estarse moviendo, no permitir que se estanque la circulación. Bien. ¿Las medias de compresión pueden ayudar a este problema? Las medias de compresión lo que hacen es ayudar al sistema venoso a regresar la sangre, pero nunca van a sustituir la función de la vena.
Sí ayudan, como las medias antiembólicas que se usan en los pacientes de terapia intensiva, o los vendajes, que debe ser no compresivo. O sea, la vena tiene un sistema de válvulas en las que va como exprimiendo la sangre para que suba. Las vendas compresivas o las medias lo que hacen es, en forma global, exprimir toda la circulación. Por eso no pueden sustituir a la vena. Pero algo ayudan para que no vaya a haber un problema de estancamiento de la circulación. Oiga, doctor, le quería preguntar, cuando nos van a operar, cuando nos vamos a someter a una cirugía, ¿por qué nos vendan o por qué nos ponen medias? Eso es preventivo, es profilaxis venosa, se le llama. Y si ya requiere también, que va a requerir mucho tiempo de recuperación, entonces se usan inclusive anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, la nadroparina, que no llegan a tener el efecto de una heparina intravenosa, pero que sirven para evitar la formación de coágulos. Bien. Doctor, ¿por cuánto tiempo debo tomar el Ruscus? Llevo 4 meses tomándolo, al igual que Besel y Exbuten. El Ruscus aculeatus son las llamadas rutáceas y tienen su limitación, como ya comentamos. Hay la diosmina esperidina, que son los mejores flebotónicos que se le llaman, y el que estábamos hablando, el silostosol, que son de los más novedosos y que ayudan precisamente a mejorar la circulación. Bien, mire, está al revés, por eso no lo entendía, ¿verdad? Dice, Gaby, recomendaciones, ¿cómo prevenir esta enfermedad? ¿Me puedo hacer un estudio o algo más? Hay que ver en dónde tienen las molestias. Como comentamos, si es de circulación de las piernas, entonces hay que hacer un ultrasonido Doppler, de preferencia de 3ª o 4ª dimensión. Ya hay varios lugares en Puebla donde se hace, y ver cómo está su circulación venosa y arterial. Ahí es la única forma en la que podemos ver cómo están sus flujos y su circulación. Claro. Oiga, y recuerde que estos son indicaciones o comentarios en general. Necesita asistir a la consulta médica, cada paciente es individual y lo que le diga el doctor. Digo, ahorita comentamos pues como en general, ¿no, Doc? Global. Sí, siempre comentamos que cada paciente es un libro y no porque a una persona se le hizo tal o cual procedimiento se le va a hacer a todas lo mismo. Hay que estudiar a cada quien y en forma individual darle el tratamiento que cada quien requiere. Es lo que se está proponiendo a nivel mundial, inclusive para el tratamiento del cáncer, el tratamiento individualizado. Ahora que ya se leyó por el doctor Francis Collins el genoma humano, que ya se sabe que hay más de 300,000 billones de genes acomodados, ya se está hablando de la farmacogenómica y darle a cada persona lo que requiere en la dosis que requiere de acuerdo a la enfermedad que tiene. Entonces se está avanzando muchísimo la nutrigenómica y muchas otras cosas que se están haciendo con base en el genoma humano. Eso esperemos que ya pronto se haga en México, porque en México tenemos el Instituto de Genómica, que todo esto ya lo hacen. Entonces era cosa de que lo apliquen en forma individual a los pacientes. Bien. Buen día. ¿Qué tanto tengo que preocuparme de esta enfermedad si tengo 26 años y psoriasis media? Dejé de fumar hace un mes, ya estoy haciendo ejercicio, pero las piernas ya se me hinchan mucho. ¿Dijo psoriasis? Sí. Bueno. Psoriasis, sí, psoriasis. Sí, bueno, la psoriasis es una enfermedad dermatológica que amerita otro tipo de tratamiento y que inclusive puede degenerar en artritis. La psoriasis puede combinarse con la artritis psoriásica y esto ya ameritaría un tratamiento diferente. Pero como problema circulatorio habría que hacer valoración, porque una enfermedad sobrelapa a otra. Entonces sería importante si tiene o no que ver la psoriasis con otro problema circulatorio. Bien. ¿Una radiografía de tórax puede mostrar esta enfermedad? No. O sea, a nivel de una persona de edad avanzada ya vemos un botón aterosclerótico en la aorta, por ejemplo, pero sería para personas de 60 años o más. La simple placa de tórax no ve todos los detalles que pudiéramos ver en una angiotomografía. Es la única forma de estar seguros de la circulación broncopulmonar, cardíaca o una angiotomografía cerebral. Bien. Doctor, ¿hasta qué punto esta enfermedad puede ser mortal? ¿Puede llegar a quitar la vida? Llega a formar precisamente lo que ya hablábamos de la trombosis, que la mayoría de la gente que estamos comentando a nivel mundial está falleciendo por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Es la causa número 1 de muerte a nivel mundial. No, hay que atenderlo. Una vez diagnosticada, ¿la aterosclerosis puede revertirse o solo controlarse?
Con el tratamiento adecuado, la dieta, el ejercicio, hay medicamentos para disminuir las grasas, las estatinas y los fibratos para bajar colesterol y para bajar triglicéridos. Y obviamente una dieta hipolipemiante. Lo ideal aquí es que la nutrióloga sea la que conlleve la dieta y vigilancia nutriológica. Y en un momento dado se pueden dar algunos otros complementos, ¿no? Pero el ateroma ya formado, la única forma de sacarlo es con un cateterismo. Oiga, doctor, ¿en qué casos se va a requerir cirugía para tratarla? Hay veces en que se puede hacer el procedimiento de la angioplastía coronaria, que es un cateterismo, y si ya está con un gran problema que no se puede resolver por el catéter, se tendría que hacer un bypass. Esto es decir, una desviación de la circulación, tomando un injerto de otro lugar para colocarlo a nivel coronario. Eso se llama bypass. En ese caso sería la única forma. Y en el caso de la circulación periférica, el angiólogo tendría que evaluar qué tipo de cirugía es el adecuado. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve, regresamos con la recta final del programa. Salud para todos. Sin embargo, seguimos recibiendo sus preguntas. Nos encanta que participe con nosotros. Volvemos. En el estado de Puebla, las enfermedades del corazón, que son una manifestación avanzada de la arteriosclerosis, también se posicionan como la primera causa de muerte. En 2024, más de 10,000 personas en el estado fallecieron debido a estos padecimientos. Puebla se encuentra entre los 5 estados con mayor número de decesos por enfermedades del corazón a nivel nacional, reflejando un reto significativo para la salud pública. Los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, son un problema grave en la entidad, con más de 32,000 pacientes registrados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos, como le comentaba, ya en la recta final de este importante tema. Doctor, ¿qué avances médicos recientes hay en el tratamiento de la aterosclerosis? Pues son básicamente como todo lo que podemos ofrecer en medicina, o es tratamiento quirúrgico o es tratamiento medicamentoso. Entonces aquí, desde el punto de vista quirúrgico, pues hay nuevas técnicas que los angiólogos han desarrollado, los cardiólogos en el caso de problemas cardíacos y los neurocirujanos en caso de problemas cerebrales. Y aquí, evidentemente, a lo que vamos siempre es a la medicina preventiva real. La mayoría de las veces no hacemos caso de la medicina preventiva. Es decir, como hacemos papanicolaos, hacemos todas las cosas para evitar que las cosas se compliquen. Aquí es muy importante el que la gente tome en serio su vida y sus hábitos de vida saludables. Eso es lo más importante. Como siempre. Ahora, la cuestión de la alimentación, ¿no? Sabemos que nuestro país pues es rico en antojitos, muchas cosas de tradición. Ahora la temporada de los chiles en nogada, que son muy ricos, un platillo que nos distingue, tiene toda una historia, nos da identidad. Sin embargo, la preparación, pues tan solo bueno, ya no digamos el conjunto de ingredientes, que también que ha empezado, sino con el capeado o la nogada, forma en cuanto a las venas, a las arterias, también algún tipo de complicación, ¿no? Pues evidentemente sabemos que la gastronomía poblana es de las más ricas y hay cosas que en ningún otro lugar de la República hay, y que es muy importante que la gente sepa que todo esto conlleva también un cambio de hábitos de dieta saludable, ¿no? Porque obviamente un chile en nogada, por ejemplo, le aporta a veces hasta 3,000 calorías, sí. O sea, con todo lo que contiene. Digo que es muy rico, que es muy sabroso, y que el problema está quién tiene la capacidad de digerirlo. Porque hay gente que ya no tiene las enzimas metabólicas adecuadamente para metabolizar eso, ¿no? Y hay gente que lo come y después está terrible. Hay gente que hasta pancreatitis le da después de una ingesta, ¿no?
y porque generalmente lo combinan con alcohol y con otras cosas, ¿no? Que para cortar la grasa y una serie de pretextos que damos cuando vamos a comer los platillos poblanos. Yo creo que sí, como todas las cosas, podemos tener antojos y de vez en cuando transgredir la dieta, porque todo el mundo lo hace. Los pacientes diabéticos son los que más sufren porque se les prohíben ciertos nutrientes. Y está demostrado que con una buena vigilancia nutriológica no es necesario restringir los tipos de alimento. Porque hay gente que dice, dejo de comer pan, dejo de comer tortilla, y esto tampoco es adecuado. Nuestro cuerpo necesita de todos los nutrientes. Lo importante es la cantidad. Exacto. De todos los grupos de alimentos necesita nuestro organismo. Ahora, ¿es cierto que algunos pacientes necesitan colocar stents para mejorar la circulación? En el caso de una obstrucción coronaria, definitivamente los stents son dilatadores que inclusive llevan ya anticuerpos monoclonales para que en la zona donde queda colocado el stent sigan destilando el anticuerpo monoclonal y eviten una nueva oclusión de la arteria. Pero esto no se hace en todos lados, generalmente se utilizan a nivel de corazón. ¿Qué tipo de...? ¿El ejercicio físico realmente puede limpiar o, no sé, quitar esa obstrucción que hay en las arterias? Lo que pasa es que nuestro crecimiento biológico termina aproximadamente a los 25 años. Nosotros debemos de empezar a hacer ejercicio desde la infancia y adolescencia. Hay varios ejercicios aeróbicos, la caminata, el trote, la carrera, el jogging, la bicicleta y obviamente el más completo de todos, que es la natación. Y que eso es lo que se debiera de practicar, en la que el riesgo de lesiones es mínimo. En todos los demás tipos de ejercicio aeróbico siempre hay riesgo de lesión en los cartílagos, en los meniscos, en los tobillos, porque hay un golpeteo contra las articulaciones. En el caso de la natación no hay este tipo de problema. Bien, ahora, ¿el estrés también influye en el desarrollo de esta enfermedad? Todo el mundo estamos en la era del estrés y aquí depende cómo manejemos cada quien las situaciones estresantes. Es muy importante porque nuestro sistema de alarma inmediatamente activa la amígdala que se encuentra en el cerebro y que es la que lanza el mensaje de alarma de huir o enfrentar la situación. Y esto es lo que viene a secretar la adrenalina, la cortisona y pues todas las demás hormonas que van en contra de la oxitocina, por ejemplo, o la dopamina, que son las hormonas que nos dan tranquilidad y nos dan relajación. Ahora se está hablando mucho del 10º par craneal, que es el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. Nosotros tenemos el simpático, que es el que aparentemente manejamos, y el parasimpático que no manejamos, como la frecuencia cardíaca, la digestión, que todo eso forma parte de ese sistema que no manejamos y que tenemos que estar más conscientes de tenerlo en buen control para que no caigamos en las consecuencias del estrés mal manejado. Bien, ahora ya mencionábamos también al principio un poquito hablando de la genética, pero por ejemplo, si mis padres o mis abuelos tuvieron esta enfermedad, ¿yo también la voy a tener? La genética, a menos que ya se nazca con una malformación genética, ya es algo irreversible. Pero actualmente se sabe a través de la epigenética que yo puedo tener a mi padre y a mi madre diabéticos, no por eso tengo que ser diabético. Y eso depende de llevar la dieta, de tener ejercicios y un hábito de vida saludable, y o se puede postergar la presentación de la diabetes o que no se presente. No es una ley. No es una ley, pero a lo mejor sí puede haber una predisposición y entonces por eso cuidarnos, ¿no? Pregunta del público, ¿es cierto que esta enfermedad avanza en silencio y casi no da síntomas hasta que ya es grave? Sí da síntomas y es lo que comentábamos, que las alteraciones debemos de estar alertas con los mensajes de nuestro cuerpo para que en el momento que se presenten busquemos el apoyo médico y sepamos si realmente amerita un tratamiento o no. Bien, doctor, finalmente, para toda la audiencia que nos está viendo, ¿qué consejos nos daría para cuidar nuestras arterias? Pues desde el principio lo que hemos comentado, el manejo del estrés es algo muy, muy importante y tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo que ya estábamos comentando, la dieta, que es algo de nuestros hábitos de vida saludables, el ejercicio, que evitemos el sedentarismo. Comentábamos que si hay un trabajo de sedentario en la oficina, levantarse a caminar por lo menos 10 minutos cada hora
Y esto lo recomendábamos también en los viajes transatlánticos de gran duración, Sí. porque si no se forman coágulos a nivel de piernas y puede haber una tromboembolia pulmonar en el momento de levantarse cuando hemos estado en reposo mucho tiempo. Sí. Entonces, esto es algo que debemos de tener siempre en consideración y un chequeo. En realidad no hay ninguna edad límite como para checarse, pero en promedio el check-up se debe hacer desde los 30 años, en promedio, para hacer el índice aterogénico, ver el perfil de lípidos, que nos hablaría de los niveles de grasas, y los otros estudios de laboratorio de riñones, de glucosa y todo lo demás. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Aprendimos mucho, nos quedó muy claro el tema porque usted explica de una manera muy entendible y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel. Gracias también a usted por haber seguido este programa. Les recordamos asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Gracias.